Quiero empezar haciendo un pequeño paso previo, es decir, me voy a adelantar un poco a lo que es la fachada románica para explicaros, para poneros un poco en situación y enseñaros también un poco cómo funciona el tema de la reconstrucción digital. Me voy a adelantar incluso varios siglos. Vamos a irnos a antes de la Catedral de Santiago de Compostela, porque el culto al apóstol sabéis que es bastante anterior, y antes de la catedral ya existían templos previos. El rey Alfonso II mandó construir una primera iglesia y en época prerrománica el rey Alfonso III ordenó construir una más grande, puesto que el nivel de peregrinaciones que había pues hacía necesario un templo mayor. Entonces vamos a empezar un poquito con los antecedentes de lo que había antes de la catedral. Bueno, estas son unas reconstrucciones de la evolución histórica del lugar donde se encuentra ahora Santiago de Compostela y el templo, que hizo Fernando López Alsina, y que nos muestran un poco cómo la ciudad fue creciendo alrededor del templo, del sepulcro del apóstol. Es decir, cuando se encontró el sepulcro, todo empezó a crecer desde ahí. Era el corazón del culto y que fue al final el corazón y sigue siendo el corazón de la catedral. Esta es la tapa de la basílica prerrománica que os voy a enseñar ahora. Estamos alrededor del año 900, antes del año 1040, que es cuando se termina con la basílica prerrománica. A posteriori se empezaría la construcción de la catedral. Pero vámonos a quedar con la parte de la basílica prerrománica. Durante las excavaciones arqueológicas que se han hecho en la década de los 50, se encontraron, dentro de la catedral, dentro de la propia nave de la catedral, se encontraron los restos de la cimentación de esa basílica, lo que nos ha permitido saber un poco cómo era la configuración de ese espacio, ¿no? Entonces, a través de estas referencias es cuando se empiezan a teorizar las reconstrucciones y el aspecto que podría tener. Aquí tenéis varias propuestas de la posible planta de la basílica. Esta es de Chamo Solamas, que fue el encargado de hacer las excavaciones en la catedral, y aquella es un poco posterior, que también teoriza un poco con ligeras diferencias en cómo podría haber sido esa configuración. Evidentemente se han hecho muchas reconstrucciones y suposiciones de cómo podría haber sido, pero bueno, nosotros nos hemos basado un poco en unos referentes coetáneos y que nos han servido como inspiración para la reconstrucción que yo he querido hacer con la ayuda también de Francisco Prado. Estos templos existen todavía. De hecho, se considera que San Salvador de Valdedios era como un poco la basílica gemela, la hermana pequeña de la Basílica de Santiago, que claro, evidentemente desapareció y no tenemos nada más que esos restos que se encontraron en las excavaciones de la cimentación. Entonces, para reconstruir el edificio tenemos que basarnos en referentes que sí existían y aquella que todavía conservamos. Lo bueno de tener estos referentes es que conocemos también parte de cómo era el interior, que es algo que se desconocía y se desconoce realmente de cómo era el interior de la basílica prerromana. Entonces nos hemos basado un poco en cómo era el interior y en la peculiaridad de que se conservan todavía la decoración de los frescos que decoraban el interior de estas basílicas. Y eso ha permitido que se reconstruyesen cómo podría haber sido. Entonces, teniendo estos referentes en cuenta, realizamos nuestra reconstrucción. Esto sería una primera muestra del modelo en tres dimensiones. Nos gustaría un poco los volúmenes y el concepto formal de cómo podría haber sido, basándonos en las plantas y en los referentes que tenemos. Aquí tenéis un estudio que se hace a posteriori sobre el modelo 3D para calcular la iluminación de los espacios y el aspecto que tendrían. Y una vez tenemos todo esto, pintamos el modelo y lo hacemos a través de texturas que se le aplican a las caras del modelo para darle ese aspecto real que buscamos. Que un poco sería el resultado
de esta reconstrucción del exterior que hemos realizado de la Basílica de Alfonso III. Pero no nos quedamos ahí. Nos quisimos arriesgar un poco más y intentamos hacer una reconstrucción del interior. Esta es una propuesta personal, evidentemente el interior no se conoce, pero basándonos en las referencias que tenemos, queríamos hacer una reconstrucción para mostrar un aspecto plausible de cómo podría haber sido, cómo podría haber lucido la basílica prerrománica para cualquier peregrino que se adentrase en ella. Aquí tenemos el estudio de la iluminación. Como podéis observar allí al fondo estaría el edículo original, romano, porque era un mausoleo romano, donde se supone que estaba enterrado el apóstol Santiago. Que eso, la parte superior del edículo no se conserva, pero la parte inferior, la cripta donde estaban las sepulturas, es la misma que hay ahora mismo, con sus reformas evidentemente, bajo el altar de la Catedral de Santiago. Y esto sería la propuesta de la basílica, con una posible decoración de sus frescos basados en decoraciones pictóricas coetáneas que sí conservamos. Entonces, esto era, bueno, esto es un poco lo que os quería enseñar para que vieseis, ponernos un poco en precedente. Para enlazar esta parte con lo que os voy a hablar ahora, vamos a hablar de la catedral. La catedral empezó a construirse sobre la basílica. Quiero decir, la basílica, para mantener el culto, no se derribó y se empezó a construir la catedral. No, se empezó a construir la catedral rodeando la basílica, rodeando la cabecera y el edículo original. Entonces, se empezó por la cabecera y se fue avanzando hasta cierto punto. Cuando se construyó el transepto, desapareció la basílica. He querido representar también esta parte de la... Esto que os enseño es súper primicia. Lo digo porque aparte forma parte de un proyecto más audiovisual que no puedo mostraros porque todavía está esperando estrenarse, pero bueno. Esta es una propuesta de cómo luciría la basílica prerromana mientras se estaba reconstruyendo mientras se estaba construyendo la catedral románica. Aquí tenemos aplicadas las texturas y esta es una imagen final un poco más elaborada, buscando un mayor realismo del espacio, que nos permite tener una idea más aproximada, ponernos más un poco en la situación de cómo era el espacio que rodeaba el culto a Santiago y cómo la ciudad de Santiago fue creciendo alrededor de ese espacio. Pero bueno, vámonos directamente a la Catedral de Santiago. Aquí os voy a contar algo que ya seguramente, bueno, seguramente no, que habéis visto con las exposiciones anteriores y sobre todo la de Mónica, que tiene que ver pues precisamente con los referentes que teníamos. Aquí está el dibujo de José Vega y Verdugo, estos son planos de Conant. Quiero decir, son los referentes que hemos tenido todos para esta reconstrucción, evidentemente. Esto ha dado pie a... Perdón. Ahora sí. Bueno, esto es igual, son las propuestas de las que también hemos hablado y Rodrigo también nos ha comentado sobre las posibles fachadas previas que habrían precedido, sí o no, a la fachada del pórtico, a la construcción del Pórtico de la Gloria. Y aquí también esta reconstrucción de Conant, que también ha hecho esa propuesta. Pero os quiero enseñar un poco todo esto por algo que ha comentado también Mónica, que es que esto ha dado discrepancias respecto a las diferentes propuestas que existen de reconstrucción. Es decir, durante todo este tiempo se han hecho muchas suposiciones. No sé si estará quedando esto sin pila. Sí, puede ser que ya no vaya. Bueno, no pasa nada, levanto. ¿Sí? ¿Me haces el favor? Muchas gracias. Sí. Mira, espera, creo que ya va. Sí. Bueno, aquí tenéis, esta representación va un poco también en consonancia con el tema de las escaleras, que también comentaba Mónica, que ha existido diferentes propuestas a lo largo del tiempo. Y lo mismo ha pasado con el tema de la disposición de las esculturas. Es decir,
Estas propuestas hipotéticas de situación de posicionamiento del conjunto escultórico de la fachada, estas son de los años 90 de Otero Túñez y bueno, dibujos de José Ramón Solaluz Ceblón, proponen una disposición con las esculturas que se conocían de aquella y que responde un poco a esta configuración previa a descubrimientos como este, del que también nos ha hablado Francisco, que es la aparición de esa estatua columna de la que nos ha hablado por la mañana. Y claro, llegados a este punto, te encuentras con multitud de posibles reconstrucciones y de posibles propuestas y teorías de cómo podría haber sido el aspecto final, y es aquí cuando yo hago mi propia propuesta y me encuentro con el trabajo de Francisco, que es cuando es el proyecto que utilizo para la reconstrucción, ¿no? Pongo ahí un interrogante, como el proyecto final, porque como todo esto puede cambiar mañana con un nuevo descubrimiento arqueológico que se haya, con nuevas teorías, las propuestas que habéis escuchado aquí. Quiero decir, esto no es un trabajo terminado. Esto va a seguir evolucionando a medida que se vayan descubriendo más cosas y se van a hacer más propuestas de cómo podría ser ese aspecto. Aquí tenéis las imágenes que habéis visto, este es el alzado que nos ha presentado Mónica ahora, esta es la disposición de las esculturas y los elementos que ha hecho el profesor Francisco Prado, y basándonos en esto, yo he hecho mi propia reconstrucción en 3D de cómo podría haber sido la fachada. Esta es una representación del volumen de cómo sería la fachada con el estudio de la iluminación. Veis que hay bastantes elementos ahí y bueno, hay algunas discrepancias y diferencias respecto al plano, que han sido un poco unas pequeñas licencias que yo me he tomado, pero que, como os he dicho, esto no es un trabajo terminado, esto es una presentación de esta propuesta. Aquí tenéis la imagen con las texturas aplicadas, de lo que se podría, de cómo funciona como herramienta este tipo de representación para poder mostrar un espacio como el de la Catedral de Santiago y este espacio de la Plaza del Obradoiro, y cómo podría lucir en esos tiempos y tener una impresión más real y contextualizada de ese espacio, buscando un poco tener una sensación lo más aproximada posible a cómo era ese espacio y sentirse allí, que es mucho más evidente, mucho más sensorial que leer un plano, ver un espacio en 3 dimensiones. Lo que permite un trabajo como este, realizar un modelo en 3D, es que una vez lo tienes, hay una multitud de posibilidades. Que puedes ver el espacio y puedes ver la reconstrucción del edificio desde diferentes ópticas, diferentes puntos de vista, y integrarse más en el espacio y entender un poco más el volumen en 3 dimensiones que tenía el Pórtico de la Gloria, o sea, la intención narrativa en las 3 dimensiones del espacio que explicaba por la mañana también Francisco. Aquí tenéis una imagen de cómo luciría ese conjunto escultórico de la entrada del Pórtico de la Gloria. Las policromías se corresponden con las últimas teorías que se han mostrado hasta ahora. Mañana conoceréis una teoría nueva de la mano de Carlos, que os la explicará, y os recomiendo que no os la perdáis, respecto al aspecto de las policromías del pórtico. Pero aquí os voy a mostrar básicamente también cómo luciría en 3 dimensiones esta disposición de las esculturas, que es la que se corresponde con el estudio que ha hecho Francisco Prado. La escultura del rey David estaría en el arco norte, en la jamba norte del arco norte, y en la reconstrucción luciría así. Estas piezas que veis aquí reconstruidas en 3D se corresponden con escaneados fotograméticos hechos sobre la pieza real que se conserva en el museo. Esta sería la escultura que estaría enfrente, que es la del rey Salomón.
veis cómo se establece un poco más ese diálogo, y lo mismo sucede aquí con la escultura del profeta Elías, que nos comentaba también por la mañana Francisco, que es el profeta que mira hacia la plaza, hacia los fieles que llegan para anunciar el Apocalipsis, y el que estaría enfrente sería Enoc, que es el que mira al pórtico. Entonces estaría mirando hacia adentro, observando, pues eso, la gloria. Aquí tenéis la famosa estatua sin cabeza que apareció en la torre sur, sí, durante las obras de restauración, que ha identificado Francisco Prado como Zacarías, por esa cartela tan significativa, y que en nuestra reconstrucción, evidentemente, para dar esa idea del que tiene el conjunto escultórico de la fachada, le hemos añadido la cabeza. Para que seáis conscientes, veis que la textura que hemos aplicado a la cabeza es distinta, precisamente para diferenciar lo que es realmente conocido y es real, que es el cuerpo escultórico, y la cabeza, que debería estar ahí, pero no sabemos exactamente cómo era. Por eso la diferenciamos un poco y no dar pie a confundirse de que esta cabeza es la cabeza que pertenecía a esta escultura. Pero para dar un poco la sensación del conjunto de la fachada escultórico, hemos añadido la cabeza, y veréis también, bueno, en este caso lo veréis más adelante, esta es la escultura del profeta Ezequiel, que hemos añadido unas esculturas genéricas en los espacios que faltan de la fachada, que no sabemos si a ciencia cierta existían o no, pero en este caso están colocadas a modo de ese relleno de ese posible espacio que podría haber estado cubierto con esculturas. Y esta es la última que falta, que es la de Jeremías. Estas estarían en el arco sur, y de las que hablará también Francisco Prado más pormenorizadamente. Son las que tienen esta historia detrás más interesante, porque son las que están, no se sabe todavía, en propiedad de la familia Franco, y están ahí ahora en litigio a ver qué pasa con ellas. Y por último estaría la escultura de Santiago Miles Christi, que estaría colocada en la entrada de la cripta, y exactamente igual que ha pasado con la estatua de Zacarías, le hemos añadido una cabeza. Hemos procurado que sea una cabeza mateana. De hecho, hemos utilizado esa cabeza a modo de sustitutoria que se conserva, que ha aparecido en esa casa en Santiago, y la hemos utilizado un poco para rellenar ese hueco que faltaba, pero de la misma manera le hemos puesto una textura diferente para que se vea la diferencia. Evidentemente la fachada no está sola, no es un espacio que cuelga de un espacio vacío. Está completamente rodeada por la ciudad, por el propio pórtico, que está justo detrás, o sea, es la fachada de ese pórtico, y de múltiples elementos en el interior y en el exterior de la catedral. Cuando reconstruimos el entorno, intentamos reconstruir todos los elementos que rodeaban a ese espacio para contextualizarlo y darle un poco más de sentido. Aquí veis varias cosas. Bueno, estas son dos reconstrucciones que existen, propuestas de reconstrucción del altar mayor de la catedral. Este es el retablo del obispo Gelmírez, dibujado por Vega y Verdugo también. Y esa es la cruz de Alfonso II, que también tiene una historia muy interesante detrás, pero que también formaba parte, estaba en el altar, y formaba parte de todo ese conjunto que rodeaba al pórtico y a la fachada, o sea, ese espacio. Voy a quedarme con estos dos, porque los voy a utilizar para explicaros un poco el proceso técnico de cómo funciona este tipo de reconstrucción, qué trabajo hacemos para llegar desde estos dibujos al espacio reconstruido, al volumen en 3 dimensiones. Estas son nuestras imágenes de referencia.
Entonces, a partir de estas imágenes de referencia, podemos empezar a construir nuestro modelo en 3 dimensiones, utilizando un programa específico para ello. En este caso yo he utilizado SketchUp, que es un programa de modelado en 3 dimensiones. Y a partir de esos dibujos empiezas la elaboración de los volúmenes y los espacios. En este caso vamos a intentar recrear la zona del altar para enseñaros un poco. Lo he tomado como ejemplo esta imagen para integrar todo este proceso en un ejemplo pequeño y más concreto. Bueno, ahí ya veis candelabros y cosas que igual no se corresponden exactamente con candelabros de la época, pero como os digo, todo esto está en proceso de refinamiento. A partir de las imágenes creamos las texturas con las que vamos a pintar ese modelo. Como pasaba con la basílica, una vez tienes el modelo en 3 dimensiones, hay que pintarlo, hay que darle ese aspecto de piedra, de oro, de cualquier otro material o elemento que existiera en ese momento. Entonces, o partiendo de las propias fotografías o imágenes que tenemos como referencia, o creando unas nuevas, o a través de edición de imágenes o lo que sea, creamos estas texturas que nos van a servir para pintar el modelo y también para refinar los volúmenes, el propio modelo en 3 dimensiones en sí. De aquí, de este programa de modelado en 3D, nos pasamos a otro programa que puede estar integrado en el propio software que estés utilizando para el modelado en 3 dimensiones, o no, puede ser un programa externo, para realizar el renderizado en 3 dimensiones. El renderizado es el proceso que se sigue para conseguir esas imágenes, para iluminar la escena y aplicar a las texturas y los materiales que conforman el objeto y el modelo en 3 dimensiones, le aplicas todas las características necesarias para cuando se elabora una imagen, parezca una imagen lo más real posible. Para eso tienes que jugar con varios factores. Esto sería la imagen trasladada al modelo en 3 dimensiones. Ya hemos incluido algo de iluminación. Ya veis que la iluminación, que es principalmente para lo que funciona este modelo, para iluminar y que la iluminación sea lo más real posible. Pero es que la iluminación, en este caso, es la de las propias velas que están en el altar. Pero los materiales aquí siguen siendo unas texturas planas. Son texturas con las que se ha pintado esa imagen, pero no tienen las características todavía. Esto es un proceso a mayores que os voy a explicar a continuación, para que esos materiales parezcan lo más reales posibles, para que el metal parezca metal, para que la piedra parezca piedra, para que el mármol pues parezca mármol. Entonces, de las texturas que tenemos, esto es una prueba de iluminación como las que habíamos visto antes, sin las texturas, para ver un poco los espacios iluminados, cuáles no, sombras y estas cosas. De las texturas que teníamos al principio, tenemos primero que obtener unas texturas extras a mayores. O sea, el trabajo para hacer este tipo para pintar los modelos y obtener estos resultados finales, requieren de un tipo de texturas que se llaman texturas PBR, que funcionan por capas. Tienes una textura donde están los colores, el tinte, el dibujo, o sea, ves el elemento que quieres representar, pero es plano. Entonces, si quieres que ese elemento adquiera las características de un objeto real, tienes que aplicarles unas texturas a mayores. Ya os digo, funciona como capas. Cuantas más capas le pones, diferentes, porque hay de diferentes tipos, más atributos reales le estás aplicando a ese elemento para que después el programa interprete esa información y el resultado final sea lo más parecido a un objeto real. Entonces existen varios mapas, hay de varios tipos. Yo no los voy a explicar todos porque tampoco es plan ahora mismo, porque hay de varias cosas, no solo de relieve, de reflejos, de muchos tipos de características que se aplican a los materiales. Yo os voy a explicar un poco cómo funcionaría el mapa de relieve. Es decir, a partir de las texturas y utilizando otra serie de programas,
hay que crear de cada textura que tiene el modelo este tipo de mapas que, aplicados al programa de renderizado, los interpreta como para crear el relieve. Si veis de esta imagen a esta, lo único que aquí se ha aplicado, es decir, no hay un trabajo de modelado a mayores, que requeriría muchísimas horas, evidentemente, porque recrear todos estos pequeños modelos, hacerlos realmente en 3 dimensiones, requeriría muchísimo más tiempo. Entonces, para pequeños detalles y cosas así, una manera de economizar tanto trabajo como recursos del propio equipo informático que estés utilizando, se utilizan ese tipo de texturas. Entonces, se aplica el relieve, que si a esto le sumamos las texturas que habíamos tenido con el color y la imagen de cada uno de los elementos del cuerpo, y le aplicamos también las características de brillo del metal o del mármol del altar, o sea, aplicamos estas texturas y esas características, el resultado cambia completamente. Pues este tipo de proceso hay que realizarlo en todo el conjunto de la catedral, en todas las texturas. O sea, es un proceso, parece que a veces cuando hablas de un proceso digital la gente piensa, pues le damos a un botón y ya está, se hace el trabajo del ordenador. Realmente no, en el fondo hay bastante de trabajo de artesanía. Simplemente el ordenador y los programas que utiliza son una herramienta a mayores que facilita ese trabajo, pero no deja de haber muchas horas de trabajo aquí. Porque si por ejemplo, tenemos todas estas referencias, estas dos que ya hemos utilizado, y esas propuestas de reconstrucción del altar, que este sería el baldaquino que habría construido el obispo Gelmire, intentamos hacer una reconstrucción en 3D, esto sería el estudio de iluminación. Para todo ese espacio y todas las texturas que conforman ese espacio, hay que hacer antes este proceso de tratamiento, de buscar los mapas de relieves, para que al final el resultado se asemeje lo más posible al espacio real y a la iluminación real que habría ahí. Porque pensad que no se refleja la luz igual en un espacio donde hay espejos, o hay piedra, o hay metal. La iluminación cambia. Entonces, si aplicas las características de los materiales a las texturas que tienes en el modelo 3D que has realizado, la luz también cambia. Y si buscas la iluminación más real posible, y tener la sensación más real posible de ese espacio y cómo era en aquel momento, tienes que buscar también que esa luz, que esas texturas tengan las mismas características para que precisamente esa luz sea igual. Es un trabajo que no se acabaría nunca. Es decir, por eso os comentaba, esto probablemente se hagan nuevas reconstrucciones más adelante, haya nuevos descubrimientos arqueológicos, pero el trabajo de ir refinando cada vez más, pues no se acabaría nunca. Y a veces te pilla incluso los avances tecnológicos nuevos. Ahora mismo se está produciendo en el nivel de la reconstrucción en 3 dimensiones. Se ha dado como un punto de inflexión con la aparición de un nuevo sistema de motor de renderizado que te permite hacer cosas que antes no se podían. Entonces, todo esto va a ir avanzando y buscando cada vez más la realidad. Aquí tenéis una imagen exterior a la que si aplicamos las texturas, pues ya nos metemos un poco más en ese contexto de cómo era ese espacio. Yo ya me he pasado incluso a reconstruir el aspecto de cómo sería la ciudad de Santiago en aquel momento. Entonces hay una vista aproximada desde la zona de Arruado Franco, que es la que subiría desde la parte baja de la ciudad, donde está Porta Faxeira, y iría hasta la Plaza del Obradoiro. Ahora mismo la calle más turística de Santiago, donde están todos los restaurantes, donde te venden todos los souvenirs y por donde pasan los peregrinos y te asaltan ofreciéndote la tarta de Santiago para que la pruebes. Pruébala. Pues es esta calle.
aquí tenéis otro aspecto. Ya podéis ver ahí al fondo algo de lo que voy a hablar después, que es la reconstrucción del coro pétreo del maestro Mateo, que es una pena. Si estuviese Erika aquí, seguramente nos contaría muchísimo más. Y una posibilidad, una vez tienes el modelo realizado, es que ya puedes jugar a que llueva incluso, como sería muy normal en Santiago, por cierto. Entonces, ya veis que una vez aplicas todas esas características, pues la piedra se moja, el suelo crea charcos, cambias la atmósfera y la luz cambia en todos los objetos. Pero bueno, esto se ve así muy bien, pero se verá mejor. A ver qué pasa ahora. No, vamos para atrás. Por favor, si puedes... No, ¿sí? Creo que tienes que pulsar control clic sobre... A ver si va. Sí. Y ahora sí ponlo en pantalla grande. Sería un poco lo que quería mostraros.